Muy buenos días, queridos amigos. Hay ocasiones en que nuestras lágrimas no son una evidencia de arrepentimiento. Lloramos tal vez de la vergüenza, tal vez del dolor, de la frustración, pero hay ocasiones que nuestras lágrimas no son por arrepentimiento. Y vamos a ver el caso en la vida de Saúl. Ayer iniciamos la lectura del capítulo 24, en la que Saúl fue con 3,000 hombres persiguiendo a David. Y en la boca de una cueva donde Saúl estuvo un momento, llegó David, le cortó un pedazo de su manto, y cuando el rey se retiró, David le dijo: mira, rey, pude haberte matado. Y lo que hoy vamos a leer es después del versículo 16, al final del capítulo, el fin de esta historia. Cuando David terminó de hablar, Saúl exclamó: pero si eres tú, David, hijo mío, quien me habla. Y echándose a llorar le dijo: la razón está de tu lado, pues me has devuelto bien a cambio del mal que te he causado. Hoy me has demostrado que tú buscas mi bien, pues habiéndome puesto el Señor en tus manos, no me mataste. En realidad no hay nadie que al encontrarse con su enemigo lo deje ir sano y salvo. Por lo tanto, que el Señor te pague con bien lo que hoy has hecho conmigo. Ahora me doy perfecta cuenta que tú serás el rey y de que bajo tu dirección el reino de Israel habrá de prosperar. Júrame pues por el Señor que no acabarás con mis descendientes, ni borrarás mi nombre de mi familia. David se lo juró a Saúl, y después Saúl regresó a su palacio, en tanto David y los suyos se fueron a la fortaleza. ¿Por qué le digo que hay veces en que las lágrimas no son evidencia de arrepentimiento? Bueno, porque lo vamos a ver en devocionales posteriores. Hay otro intento en donde Saúl va a querer apresar a David. Así es que lo que hoy estaba diciendo, yo creo que más bien fue lo que dice el apóstol Pablo leíamos ayer en Romanos 12:20, donde dice que si actuamos devolviéndole bien a nuestro enemigo, haremos que la cara le arda de vergüenza. Y creo que en este momento Saúl está, por una parte están sus 3,000 soldados que lo acompañan, por otro lado están los 400 hombres que acompañan a David, y ellos están en medio. Y sin duda alguna que para Saúl fue muy vergonzoso el poder reconocer ante el trozo de su capa que estuvo al alcance de David, y David no le quitó la vida. Inclusive ayer David decía: majestad, no haga caso de aquellos que le dicen que yo quiero quitarle la vida. La evidencia de que esto no es cierto aquí está en mi mano. Y ahora Saúl, pues no entiendo muy bien por qué se soltó a llorar. Yo creo que más bien fue de la vergüenza de que estaba siendo evidenciado por David. Como él mismo lo dijo: me has demostrado que tú buscas mi bien y que el Señor me puso en tus manos y no me mataste. Pero sucede algo mucho más importante. En el versículo 20 dijo el rey Saúl: ahora me doy perfecta cuenta que tú serás el rey y de que bajo tu dirección el reino de Israel habrá de prosperar. Y esto nos recuerda, allá en el capítulo 15 leímos en un momento que Samuel estaba muy enojado con el rey Saúl por su desobediencia ante Dios, y le dijo: luego Samuel le dio la espalda a Saúl y empezó a alejarse, pero Saúl agarró a Samuel por el manto y de un tirón se lo arrebató. Entonces Samuel le dijo: así es como Dios te va a arrebatar el reino de Israel para dárselo a un israelita mejor que tú. El Dios que le da la victoria a Israel siempre cumple su palabra, no cambia de opinión como lo hace la gente. Y esta expresión de que así como Saúl había arrebatado el manto de Samuel, dice: así Dios va a arrebatarte el reino para dárselo a un israelita mejor que tú. Y en este momento en el que David está evidenciando su bondad sobre Saúl, a Saúl rápidamente le vienen a la mente las palabras del profeta Samuel y dice: ahora entiendo, eres tú ese israelita que es mejor que yo y que tú serás el rey de Israel. Y lo cierto es que me causa curiosidad porque Saúl, muerto de miedo, le dice: pero antes que otra cosa, júrame que cuando seas rey no vas a acabar con mis descendientes ni borrarás el nombre de mi familia. Fíjense, tanto era la soberbia, tanto era el egocentrismo de Saúl, que está preocupado porque su nombre no sea borrado, que su familia no sea borrada ante el reino de David. Y termina el pasaje diciendo que David efectivamente se lo juró, pero dice: Saúl se fue a regreso a su palacio, en tanto David se regresó con los suyos a su fortaleza. Y causa curiosidad cómo termina este capítulo, porque David era yerno de Saúl. Si Saúl realmente lo había perdonado, le hubiera dicho: David,
vente con tus hombres, vámonos de regreso a casa, vamos a hacer un banquete porque pues ya entendí la razón, tú vas a ser el próximo rey y de una vez vamos a celebrar y vente conmigo y vámonos a la casa, ¿no? Vámonos al palacio. Pero no fue así. Saúl se fue solo con su ejército. Y David, curiosamente, se regresa con sus hombres al refugio. Vamos a ver la continuación de la historia, pero esta historia no termina aquí. David confiaba plenamente en la protección de Dios, pero David no confiaba en el rey Saúl. Sabía quién era el rey Saúl, sabía de sus locuras, sabía de las veces que lo quiso ensartar con su lanza, sabía del acecho que había proferido el rey Saúl sobre su vida. David tenía toda la precaución sobre el rey Saúl. Así que, queridos amigos, yo quiero tener esta reflexión el día de hoy. Como lo dije al principio, cuando las lágrimas no son evidencia de arrepentimiento. Mire, podemos llorar por la vergüenza. Puede ser que Saúl está llorando porque se frustró. Él quería tomar a David y matarlo y exhibirlo. Aquel que había matado al gigante Goliat, aquel que mataba a sus 10,000 en contra de él que mataba a 1,000. Quería exhibirlo, así como trajo al rey Agag de los amalecitas y lo trajo para exhibir su victoria, y luego Saúl se construyó un monumento. Ahora tal vez quería tomar a David y exhibirlo, avergonzarlo delante del pueblo, para él resaltar su nombre. Y se ve frustrado su intento de poder hacer eso. Y de manera personal, yo creo que Saúl está llorando más bien por eso que por un arrepentimiento, a darse cuenta que estaba cometiendo un error. Queridos amigos, yo quisiera que pensáramos en esto. ¿Cuántas veces en nuestra vida vamos a Dios y simplemente hacemos como que estamos arrepentidos y lloramos delante de Dios, reconociendo que probablemente estemos mal, pero realmente no hay en nosotros la actitud, la disposición de cambiar aquello que estamos haciendo mal y que ofende a Dios? Se dice que arrepentimiento es un cambio en nuestra mente, un cambio en nuestra forma de ver a Dios, un cambio en nuestra forma de vernos a nosotros mismos y de comprender qué es la voluntad de Dios para nuestra vida. El arrepentimiento poco tiene que ver con el sentimiento. El arrepentimiento tiene que ver más con lo que yo comprendo de Dios. Cuando yo comprendo que lo que estoy haciendo está mal delante de Dios, entonces yo me dispongo a cambiar mi actitud, a ya no seguir haciéndolo igual. Cuando yo solamente lloro y finjo un arrepentimiento, pues ese arrepentimiento va a durar lo que me duren las lágrimas. Así es que yo quiero invitarte a que si tú no te has arrepentido en tu manera de pensar respecto de Dios, ¿cómo es esto? Bueno, ¿cómo concibes a Dios? ¿Quién es Dios para ti? Si para ti simplemente Dios es un ser muy lejano, alguien que creó el mundo y lo abandonó, o es alguien con el que tú te puedes relacionar todos los días y que tu conducta de muchas maneras le ha ofendido y tú vienes ante Él para pedirle perdón por tu conducta. Ese es ser honesto, eso es confesar nuestro pecado, y lo que dijo el Señor Jesucristo: deja ya tu forma de vivir sin Dios y ven a vivir bajo el reino de Dios. Esa es una invitación para ti, para que dejes tu forma de vivir egoísta, egocéntrica, que dejes de vivir una vida autogobernable, independiente a Dios, y que vengas a vivir bajo el reino de Dios. Acompáñame en esta oración. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que hoy podemos aprender. Te pedimos perdón por las veces que tal vez no ha habido un arrepentimiento sincero, simplemente hemos fingido una lágrima en nuestros ojos, pero realmente no estamos convencidos de que con lo que hacemos te estamos ofendiendo. Te pedimos perdón y te rogamos que tu Espíritu nos ilumine en nuestra mente, en nuestro entendimiento, y nos haga comprender las verdades que hay en tu palabra, para que podamos reconocer aquellas cosas que de verdad te están ofendiendo y que nos impiden acercarnos a ti. Y cómo el Señor Jesucristo, perdonándonos, limpiándonos, librándonos del castigo, puede lograr que estemos en paz contigo. Te ruego de tu gracia, ruego de tu amor que se derrame en nuestras vidas, y te ruego que tu Espíritu que mora en nosotros nos haga vivir ese arrepentimiento de manera continua, para que siempre estemos buscando hacer tu voluntad en nuestra vida. Todo esto lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos mañana en el siguiente devocional.